¿Qué tal? Buenos días a todos. Un saludo. El día de hoy vamos a trabajar con la deducción de la ecuación de conservación de la masa en su forma diferencial, o también conocida como ecuación de continuidad en su forma diferencial. Para dicha tarea vamos a tomar como referencia un elemento del fluido, volumen de fluido como el que tenemos acá. Es un cubo de dimensiones delta X, delta Y y delta Z, con centro, como pueden ver aquí, en X, Y, Z. ¿Okay? Va a ser necesario que le pongamos nombres a las caras de cada uno de estos cubos y las vamos a etiquetar como muestra la imagen. La cara de la izquierda, esta que tenemos aquí, W, la cara de enfrente, S, la cara de la derecha, E mayúscula, la cara superior, T, la cara inferior, B, y la cara de posterior, la que tenemos atrás, es la cara N. Si se dan cuenta, pues hace referencia a East, West, North, South, Top y Bottom. ¿Ok? Bueno, esta ecuación, bueno, la conservación de la masa no se deriva matemáticamente, sino que es una ley empírica. Por lo tanto, vamos a empezar enunciándola. Por lo tanto, como les decía, vamos a empezar haciendo el enunciado de la ecuación de conservación de masa. Esto, como ustedes recuerdan de sus cursos anteriores, se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer en valor neto, se puede hacer en forma de tasa y se puede hacer en forma específica. Nosotros lo vamos a hacer en forma de tasa, ¿no? Entonces, el enunciado me dice lo siguiente. Dice que la tasa de cambio en el elemento del fluido es igual al flujo neto de masa en el elemento del fluido. Y hay que entender el elemento de fluido como esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. ¿Ok? ¿Qué características tiene este elemento de fluido? Bueno, es lo suficientemente pequeño para poder considerar el fluido como un continuo. ¿Están de acuerdo? En donde pues sus propiedades se comportan de forma como función de las propiedades macroscópicas y no es influenciado por la situación molecular. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que toca ahorita? Hacer expresiones matemáticas de cada uno de ambos enunciados, ¿no? Vamos a hacer una expresión matemática para tasa de cambio en el elemento de fluido y una expresión matemática para el flujo neto de masa en el elemento del fluido. ¿Ok? Todas las propiedades del fluido, como por ejemplo la densidad, pues van a estar en función de las coordenadas espaciales y la parte temporal. Misma situación con la presión y, bueno, las demás funciones escalares del fluido. La velocidad la vamos a expresar de forma vectorial, ¿no? También de esta forma, o sea, también la velocidad, con cada una de sus componentes en la dirección correspondiente. Por ejemplo, para la dirección X vamos a tener la componente U, en dirección Y. La velocidad es un componente vectorial, V, y W.
También podemos trabajar con la viscosidad, por ejemplo, y cualquier otra propiedad, ya sea, no sé, volumen específico. Ok, todas estas propiedades que acabo de anotar aquí, que bueno, en realidad podemos generalizar esta idea utilizando phi como cualquier propiedad del fluido, ¿no? Es más, voy a poner otro color. Para generalizar phi o cualquier propiedad del fluido, la podemos expresar de esta forma. ¿Ok? Entonces todas estas propiedades que tenemos aquí las vamos a expresar en el centro de mi volumen de fluido, mi volumen diferencial del fluido, ¿no? Ok, vamos a empezar. Tasa de cambio en el elemento de fluido. Esto es relativamente sencillo. Entonces, vamos a expresar la tasa de cambio de masa. Tasa de cambio de masa en el elemento o volumen de fluido. ¿Ok? Una tasa de cambio también la podemos entender como una rapidez de cambio. Vamos a empezar expresando la masa del fluido como la densidad por el volumen del mismo. O la densidad, si recordamos, esto que tengo aquí, delta X, delta Y, delta Z, es el volumen del fluido. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que tengo aquí. Entonces es densidad por volumen, obtengo la masa. Y bueno, estamos hablando de una tasa de cambio o una rapidez de cambio, por lo tanto, yo puedo expresar todo esto como la rapidez de cambio de la densidad con respecto al tiempo, ¿no? Donde, pues bueno, es la rapidez de cambio de la masa con respecto al tiempo. Utilizamos derivadas parciales porque, bueno, ya saben que todas las propiedades, incluyendo la densidad, está en función de espacial y temporal. Ok, entonces esta es una tasa de cambio parcial con respecto al tiempo de la masa del volumen de fluido, el volumen diferencial del fluido. ¿Okay? Bueno, lo que sigue, pues esto yo lo puedo reescribir, ¿no? Dado que el volumen va a permanecer constante durante todo el proceso, que analicemos el fluido, el volumen diferencial permanece constante, entonces esto puede salir de la diferencial expresándolo de la siguiente manera. ¿No? Ya tenemos una primera expresión que vamos a utilizar más adelante, que es la tasa de cambio de masa en elementos fluidos. Repito, la ecuación de conservación de la masa, una ley que sale de observaciones empíricas, la enunciamos en forma de tasa y empezamos a hacer expresiones matemáticas para cada uno de estos enunciados. ¿Ok? Ya tengo la tasa de cambio del elemento fluido. Ahora vamos por el flujo neto de masa en el elemento del fluido. Para eso voy a copiar esta imagen. Lo voy a llevar para acá para hacerla. Para trabajar en la deducción del flujo neto
Ahí está. Entonces, la expresión con la que vamos a trabajar ahorita es flujo neto de masa en el elemento del fluido. ¿No? Elemento del fluido o en nuestro volumen diferencial que tenemos aquí. Para eso, bueno, vamos a tener que establecer, bueno, entendemos flujo neto como un balance de flujo másico. Bueno, flujo neto como un balance de flujo neto de masa como un balance de flujos másicos. Ok, aquí tengo mi volumen de fluido, entonces vamos a establecer los flujos en las direcciones positivas de los ejes para, bueno, poder hacer esto, ¿no? Un balance. Entonces yo establezco los flujos de la siguiente forma. ¿No? Este es el flujo en dirección X, perdón, en donde tenemos un flujo que entra a mi volumen diferencial por la cara W y un flujo que sale de mi volumen diferencial por la cara E. ¿Ok? En dirección positiva de Z, pues yo tendría se supone que estos vectores deben de ser normales a cada una de las caras, ¿no? Tengo un flujo que entra a mi volumen de fluido por la cara B y un flujo que sale por la cara T. Y en dirección, a ver si no me queda muy chueco, en dirección Y, está el flujo que entra y el flujo que sale. Entra por la cara S y sale por la cara N. ¿Ok? Entonces, pues de esta forma yo establezco mi balance de flujos. Solo nos queda, bueno, nos queda la parte más importante, que es obtener las expresiones matemáticas de todo esto. De tal forma que yo podría nombrarlas así, por ejemplo, flujo másico en B, flujo másico en E, flujo másico, flujo másico en T, flujo másico en W y en dirección Y tengo flujo másico en B. Vamos a ponerlo por acá. Y acá flujo másico en N. Me equivoqué, ¿no? Porque este no es B. Este es S. Flujo másico en S. Porque esta es la cara S. ¿Ok? Entonces, pues bueno, para obtener el flujo neto voy a hacer un balance de todo lo que entra menos todo lo que sale. ¿Estamos de acuerdo? Tendría flujo másico en W menos flujo másico en E más flujo másico en S menos flujo másico en N más flujo másico en B menos flujo másico en T. Es decir, todo lo que entra menos todo lo que sale. ¿Ok? Un balance de flujos, el flujo neto de masa, el elemento del fluido. Aquí tengo, repito, los flujos los establecí en las direcciones positivas de mis ejes a través del volumen de control, volumen diferencial de control. Vamos a poner esto por acá. Ok. Necesitamos tener, o la siguiente consideración es, voy a expresar cualquier flujo másico. Voy a expresar cualquier flujo másico en función de la densidad, de la velocidad y del área. ¿Ok? En este caso, como les había comentado, cualquier propiedad del fluido está expresado
en el centro del volumen diferencial de control. Y en nuestro caso, los flujos másicos son a través de las caras del volumen diferencial. Por lo tanto, tenemos que utilizar series de Taylor para poder aproximar estas propiedades en las caras del elemento del fluido, ¿no? Lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a tener que utilizar series de Taylor para aproximar los valores de las funciones o de las propiedades del fluido en las caras del volumen de control, ¿no? O de nuestro volumen diferencial. ¿Cómo es esto? Bueno, por definición, un polinomio de Taylor me quedaría. Vamos a trabajarlo por dirección, ¿no? Acuérdense que cada propiedad, por ejemplo, la densidad o la componente en X, Y o Z de la velocidad, está en función de X, Y, Z y T. ¿Ok? Pero pues vamos a trabajar por cada una de las direcciones. Un polinomio de Taylor que aproxime mis funciones en dirección X centrado. Acuérdense que las series de Taylor tienen que estar centradas en un punto para hacer la aproximación alrededor de ese punto. Nosotros los vamos a centrar, nuestro polinomio de Taylor va a estar centrado convenientemente, en el centro, ¿no?, de nuestro volumen de control. Aquí lo pinté en verde. Entonces todos los polinomios de Taylor van a estar centrados aquí, en este punto, y vamos a hacer las aproximaciones hacia cada una de las caras correspondientes, evaluando, ¿no?, este polinomio de Taylor en la coordenada de cada una de estas caras. Por ejemplo, para la dirección X, ¿no? Bueno, antes, vamos a poner la definición acá. La serie de Taylor es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de Fn de A entre n factorial por x menos a la n. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a utilizar esta expresión, ¿no?, centrada en x, y, z, que es el centro del volumen de control, y posteriormente vamos a evaluar el valor de cada función en las caras correspondientes. Aquí el valor de A pues va a ser x, y, z. En nuestro caso, para la dirección x, pues A va a tomar el valor de x como coordenada del centro de la celda. Ok, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, llamarle xe, ¿no?, que hace referencia a que A va a estar, o va a ser xe. No, este polinomio va a estar centrado aquí. ¿Ok? Entonces, una consideración importante para estas aproximaciones es que el elemento es tan pequeño, ¿no?, el elemento del fluido es tan pequeño que solo bastan dos términos del polinomio de Taylor para aproximar de forma correcta los valores de las propiedades en las caras. Acuérdense que es un volumen diferencial lo suficientemente pequeño que mantiene sus propiedades macroscópicas y no es afectado por las características o el comportamiento molecular. ¿Okay? Entonces es muy pequeñito, y para aproximar los valores de las propiedades definidas por las funciones en las caras, pues solo bastan dos términos del polinomio de Taylor. Entonces, esto yo lo puedo poner así: para n igual a 2, ¿no? Bueno, más bien sería para n igual a 1, donde los dos términos serían cuando n vale 0. Aquí está, n igual a 0, porque bueno, es la derivada 0, es decir, la función evaluada, y bueno, aquí ya me equivoqué también. Sería la función evaluada en donde está centrada, que vendría siendo xe, ¿no?, cuando n vale 0, más f' de xe
entre 1 factorial por x menos xe a la 1. ¿Ok? Y esto es cuando n vale 1. Entonces, la consideración es esta, ¿no? Volumen suficientemente pequeño, que bastan 2 términos del polinomio de Taylor para poder hacer la aproximación correcta. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo quiero aproximar la densidad, voy a necesitar la densidad y cada uno de los componentes del vector de la velocidad. Para un polinomio de Taylor de la densidad, le voy a poner ρ. Bueno, no. Polinomio de Taylor, P subíndice ρ. Es decir, este polinomio me va a aproximar la densidad centrada en el centro del volumen de control. Va a ser igual a la función de la densidad evaluada en xe más, ojo aquí, la derivada parcial, porque aunque yo nada más estoy trabajando en una dirección, acuérdense que la densidad es función de x, y, z y t. Entonces, por la rapidez de cambio o derivada parcial de ρ evaluada en a con respecto a x, ¿no? Esto que está aquí es eso que está acá, ¿ok? Esta derivada parcial que está aquí es esta f' que yo tengo acá. Ahí está. Por x menos xe. Ahí está, ¿no? Este polinomio que tengo aquí me aproxima la densidad en dirección x centrado en este punto que está acá. ¿Ok? Por ejemplo, ok, si yo quiero evaluar, permítanme tantito, aquí está mal esto. Estos que están acá, o sea, queda p de x, ¿no? Que es el polinomio de Taylor en función de x. Ahí está. Polinomio de Taylor en función de x es igual a f de x, fa, ¿no? Que son estos términos que están. Listo. Les decía, si yo quiero utilizar este polinomio para evaluar la densidad alrededor del punto x, ¿no? Para obtener un valor aproximado de la densidad en esos puntos, pues lo único que tengo que sustituir es sustituir x, o lo que tengo que hacer es sustituir x en este polinomio de dos términos, que sería únicamente esta x que yo tengo acá, y entonces ya tengo mi función aproximada para la densidad. Por ejemplo, para la cara E, ¿no? O bueno, vamos a empezar con este que está acá, que es para la cara W. Entonces yo tendría que tener acá, ¿no? Voy a utilizar este polinomio de Taylor en función de x centrado en xe para evaluar el valor de la densidad en la cara W. ¿Están de acuerdo? Entonces me quedaría P ρ de xw. Aquí ya estoy evaluando, ¿no? Acuérdense que me había equivocado, aquí había puesto xe, pero en realidad no es. Este es el polinomio en función de x. Este ya es un polinomio para la densidad en función de x, en donde es ρ por x, ρ de xa, perdón, ρ de a es x, ρ de a más la primera derivada de ρ evaluada en a por x menos a, o x menos x. Entonces, estoy evaluando para xw, esto es igual, esto no cambia, ¿no? Este término
siempre va a ser la densidad evaluada en el centro de la celda, más este término también siempre va a ser la primera derivada de la función evaluada en el centro del polinomio, o donde está centrado el polinomio, mejor dicho, que en nuestro caso es el centro de la celda, por xw menos xc al 1. ¿Ok? Yo lo puedo reescribir. Voy a hacer un poquito por acá. Lo puedo reescribir como xw menos xc. Si tengo aquí mi dirección x, no, voy a extender mi dirección x. Ahí está. El valor de xc quedaría más o menos como por aquí. Aquí queda la coordenada en x de la cara E, y aquí queda la coordenada en x de la cara W. Entonces estoy diciendo que es xw menos xc, tomando en cuenta, no sé, aquí tengo el 0, hacia acá viene mi dirección positiva de x, perdón. Entonces ese término de xw menos xc, si tomamos como referencia esta distancia en x, ¿no? que sería la longitud de mi volumen del fluido en x, entonces este término xw menos xc se convierte en menos delta x medios. ¿Están de acuerdo? Porque pues aquí está xw, a delta x medios está xc, y desde xw a xc hay delta x, ¿no? Nuestra dirección en x. Entonces xw menos xc, es evidente que tengo menos delta x sobre 2. Algo muy importante, aquí ya no estoy escribiendo, como pueden ver, este ρ, ¿no? Porque yo ya sé que esto va a ser la función evaluada en el centro de la celda, acá, ¿no? Por la definición, aquí tengo f de xc, ρ de xc. Entonces, independientemente con este polinomio, independientemente en dónde evalúe, este término siempre va a ser ρ de xc. Entonces, para mejorar un poquito la nomenclatura, pues simplemente escribo ρ. Misma situación acá, ¿no? Independientemente de para qué punto esté evaluando la función que me aproxima la densidad, este término siempre va a ser ρ de xc. Entonces, pues lo puedo escribir así. De tal forma, y ya para concluir esta parte de las aproximaciones, tengo que ρ en la cara E es igual a ρ en el centro de la celda, pero no lo anoto, acuérdense, más, aquí me equivoqué ya. Bueno, no me equivoqué, pero voy a aprovechar que ya estoy escribiendo. ρ menos la variable parcial de ρ con respecto de x por delta x sobre 2. ¿Ok? Aquí está. Esto que está aquí es el valor aproximado de la densidad en la cara W. Yo no sé por qué le puse E aquí, pero es en la cara W. Porque estoy evaluando en XW, ¿no? Entonces el valor de la densidad en la cara W aproximado con los primeros dos términos de un polinomio de Taylor. Ok, este procedimiento lo repetimos para cada dirección en cada cara. Es decir, tengo ρ para E, ρ para W, ρ para T, ρ para B, ρ para N y ρ para S. Cada uno en cada dirección. ¿Ok? ¿Cómo me quedarían estas aproximaciones? Aquí, esperen, me faltó anotar que este es un polinomio para n igual a 2.
vamos a poner acá, truncado, para n igual a 1 porque lo trunco a los primeros dos términos, n0 y n1, ¿no? N igual a 0 y n igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es un polinomio de Taylor generalizado, centrado en xe, y luego un polinomio de Taylor que me aproxima una densidad de la función de la densidad centrado en el centro de mi celda. ¿Ok? Posteriormente evalúo para la cara W y simplemente lo demás es reescribir esto que tengo aquí. Ok, de la misma forma, repito, hacemos para cada una de las caras y obtenemos expresiones de la siguiente forma. Vamos a poner una tablita. Aproximaciones para ρ y aproximaciones para u. Yo creo que va a ser conveniente nuevamente tener el elemento de fluido acá abajo. Listo. Entonces, vamos primero para dirección X, ¿no? Para la dirección X, pues tengo aproximaciones en la cara y en la cara W. Lo voy a poner aquí. Todo esto, la función aproximada para ρ para ρw, que fue la que ya hicimos. Ahí está, ¿no? Sería exactamente lo mismo para aproximar la función. Este es ρ de x. Que ya saben, bueno, ρ de x, y, z, t. Y este es u de x, y, z, t. ¿Por qué necesito la aproximación para u? Luego para v y para w. Porque pues así voy a expresar los flujos máxicos en función de la densidad, de la velocidad y del área. Por lo tanto, tengo que tener unas funciones aproximadas en las caras para la densidad, para los componentes de velocidad y para el área. ¿Ok? En la dirección Y, tendría, si se dan cuenta, la cara E y la cara W son normales a la dirección X, porque por aquí está entrando el flujo másico y por acá está saliendo el flujo másico. Entonces necesito aproximaciones de la densidad en dirección X sobre la cara E y sobre la cara W, que son las normales a esa dirección. Por ejemplo, para la dirección Y, ¿no? Voy a necesitar aproximaciones de la función de la densidad en la cara N y en la cara S. Entonces, para la dirección Y tengo ρn y para la cara S. Ustedes pueden repetir el mismo procedimiento de arriba, ¿no? Y llegamos a estas expresiones aproximadas. Aquí pues es evidente darse cuenta que en dirección X, por ejemplo, aquí tengo xe, aquí tengo xe, aquí tengo xw, esta es mi dirección X positiva. Entonces cuando yo centro mi polinomio de Taylor en xe y aproximo hacia la dirección positiva de x, obtengo un signo positivo, y cuando aproximo hacia la dirección negativa, pues tengo el signo negativo. Acuérdense, mi polinomio está centrado en xe, evalúo hacia la derecha y obtengo un valor en x, o sea, el término de x menos a, que cuando centramos en xe es x menos xe. Este término me queda positivo cuando yo aproximo hacia la derecha y este término me queda negativo cuando yo aproximo hacia la izquierda, ¿no? Repito, este término me queda positivo
cuando aproximo hacia la dirección positiva de x y me queda negativo cuando aproximo hacia la dirección negativa de x. ¿Ok? Entonces, bueno, en dirección z tengo ρ. ¿Cuáles son los valores normales a z? Lo voy a poner en rojo para identificar. En dirección z tengo que tener en la cara t y en la cara b. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la dirección z. Entonces sería ρt es igual a ρ más positivo, repito, porque estoy aproximando hacia, si está centrada mi función o mi polinomio de Taylor que aproxima la función de la densidad en z, está centrado aquí, si aproximo hacia la dirección positiva de z o si aproximo hacia la dirección negativa de z, ¿no? Entonces, en este caso, cuando evalúo en t, el polinomio que me aproxima la densidad en dirección z centrado en el centro del volumen diferencial, lo evalúo hacia la cara t, entonces estoy aproximando hacia la dirección positiva de z. O evalúo hacia la cara b, entonces estoy aproximando hacia la dirección negativa de z, ¿no? Ok. Entonces, pues esa cara t, dirección positiva. Y cada b, dirección negativa. Ok. Por último, para la dirección x, tengo que tener algo de esta forma, ¿no? Un polinomio de Taylor que me aproxime la velocidad en la cara e, y aplicamos exactamente el mismo procedimiento y vamos a acabar con una función de este tipo. Un polinomio de Taylor centrado en el centro del volumen diferencial evaluado en la cara e, ¿no? Un polinomio de Taylor que me aproxime la componente en x del vector de velocidad, el polinomio centrado en el centro del volumen diferencial aproximado o evaluado en la cara e. Misma situación para W. No va a acabar. Misma situación para W. Porque utilizo el mismo polinomio. Para X utilizo el mismo polinomio centrado en el centro del volumen diferencial para aproximar la componente en X de la velocidad. Evalúo hacia la cara E y evalúo hacia la cara W y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Para la componente en Y, en este caso, para la dirección Y, la componente de la velocidad, pues es V, ¿no? Entonces, las caras o los valores de la velocidad de las caras que necesito en dirección Y es N y S. Entonces, Vn es igual a V más la derivada parcial de V con respecto de Y por delta Y sobre 2, porque estoy hacia la dirección positiva, y Vs quedamos que era menos, ¿no? Porque estoy hacia la misma situación. Esto sale de un polinomio de Taylor que me aproxima, bueno, un polinomio de Taylor centrado en el centro del volumen diferencial que me aproxima la componente en Y de la velocidad. ¿Ok? Tengo ese polinomio, lo utilizo para evaluar en en N, así es, porque en dirección Y las caras normales son N y S. Tengo ese polinomio, evalúo en N y evalúo en S. Y por último, para la dirección Z, misma situación. Tengo desarrollo un polinomio de Taylor de dos términos centrado en el centro del volumen diferencial que me aproxime la componente en z del vector de la velocidad. Utilizo ese polinomio y evalúo en n, perdón, ya estoy en z, ¿verdad? Evalúo en t y evalúo en b. La dirección t es hacia la dirección positiva de z y b es hacia la dirección negativa de z. Entonces tengo que wt hacer w por la derivada parcial de w con respecto de z por delta z sobre 2
y WB menos por delta Z sobre 2. ¿Ok? Entonces ya tengo los valores de cada, o sea, tengo los valores de la densidad aproximados en todas las caras y tengo los valores de la velocidad o de los componentes de la velocidad en todas las caras. También conozco las áreas, ¿no?, de este elemento del fluido. Entonces ya estoy listo para hacer el flujo neto. Si tienen dudas, pueden regresar a la parte anterior. Flujo neto. Ok, vamos a pausar en lo que pongo aquí la imagen. Listo. Si ustedes recuerdan, pues así habíamos establecido nuestro balance de flujo másico. El flujo másico lo vamos a expresar como la densidad por la velocidad por el área. Aquí tengo pues todos los flujos entrando y saliendo en cada una de las direcciones. Por lo tanto, voy a empezar con mi balance de flujo. ¿Ok? Quedaría, voy a empezar X, Y, Z, no voy a ir en ese sentido. Entonces en X tengo flujo másico en W menos flujo másico en E, ¿no? Todo lo que entra menos todo lo que sale. X en Y tengo flujo másico en S menos flujo másico en N, y en Z tengo flujo másico en positivo menos el flujo másico que sale por T. Ahí está. Este es mi balance de flujos y mi flujo neto. Ahora voy a expresar cada uno de estos flujos másicos en función de la densidad, la componente de la velocidad correspondiente y el área de la cara correspondiente. ¿Ok? Entonces, esto se puede expresar de la siguiente forma. En W es ρ menos la derivada parcial de ρ con respecto de X por delta X medios. Esto es ρ W, ¿no? Y si tenemos dudas, podemos regresar a los apuntes por U. Esto es UW por el área W, que sería delta Y, delta Z. Aquí está, delta Y multiplicado por la altura, que es delta Z. Esta expresión es flujo másico de W. ¿Estamos de acuerdo? Y misma situación para desarrollar todos los demás flujos másicos menos todo en E, que es hacia la aproximación positiva, por U por el área que sería delta Y, delta Z. Entonces, estos dos términos que acabo de poner aquí son flujo másico W menos flujo másico de E. Vamos por flujo másico de S, me quedaría más, que es en dirección Y, serían estos, sería ρ menos la derivada parcial con respecto a Y por delta Y sobre 2, que multiplica a V, que en este caso la componente de la velocidad que necesito o que está involucrada en el flujo másico de S es V, por la derivada parcial de V con respecto de X, no es cierto, es con respecto de Y, por el área que sería delta X, delta Z,
menos rho más la elevada parcial de rho con respecto a y por delta y en medios por v más la elevada parcial de v con respecto a y por delta y sobre 2 por delta x delta z. Este sería el flujo másico en S menos el flujo másico en N. Y por último, más el flujo másico en B, que tiene que ver con la dirección Z. El flujo másico que entra por la cara B es este, por la componente en W en la cara B. Por el área. Con respecto a Z. Por W más la elevada parcial de W con respecto a Z por... Ahí está. Espero no haberme equivocado. Y listo. Estos 6 términos representan el flujo neto de masa en el elemento del fluido. Aquí, flujo neto de masa en el elemento del fluido. En donde, pues esto que está aquí representa el flujo másico en W, esto que está acá representa el flujo másico en E, esto que está aquí representa el flujo másico en S, esto que está acá representa el flujo másico en N, esto que está acá, flujo másico en B, y esto que está acá, flujo másico en T. Ok, vamos a trabajar algunos aspectos. Vamos a simplificar esta ecuación, para lo cual voy a trabajar primero con estos términos y en función de lo que obtenga de aquí podemos pues intuir qué es lo que va a pasar con los otros dos términos, ¿no? Ustedes lo pueden hacer completo. Vamos a trabajar con esta ecuación. Lo voy a poner aquí simplificando. Simplificando. Lo primero que voy a hacer es factorizar este término y luego voy a hacer las multiplicaciones correspondientes. Voy a necesitar un corchete, un paréntesis, y va a ser rho por u menos, aquí me equivoqué, aquí no es derivada parcial de rho, ni acá tampoco, tengo este error aquí. Ahí está. Esto es derivada parcial de u, ¿no? Y esto es derivada parcial de u. Ahí está. Entonces, ahora sí. Estoy tratando de acomodar aquí la pantalla. Ahí está. Ahora sí vamos. Es el primero, este por este me queda menos rho por elevado parcial de u con respecto de x por delta x sobre 2. Y luego seguiría este por este menos u por la elevada parcial de rho con respecto a x por delta x sobre 2. Y luego sigue este por este, este por este, este por este, más la elevada parcial de rho con respecto de x por la elevada parcial de u con respecto de x por delta x al cuadrado sobre 4, ¿no? Es este término por este término. Y aquí está el primer corchetes. El segundo
me queda este por este, rho por u positivo más rho por la elevada parcial de u con respecto de que estoy multiplicando esto por esto que tengo acá, delta de x2 más u por la elevada parcial de rho con respecto a x delta de x sobre 2 más elevada parcial de rho elevada parcial de u delta x cuadrado sobre 4. Cierro mis corchetes y multiplico por delta y delta z. Ahí está, ¿no? Todo esto son solo estos dos términos que tengo acá arriba. Tengo este por este por este por este y este por este. Y luego el siguiente paréntesis es este por este por este por este y este término por este término, factorizando delta z. Misma situación pasaría si se dan cuenta con estos dos términos y con estos dos términos. Podría terminar con dos ecuaciones acá, perdón, con dos expresiones similares a lo que tengo aquí arriba. Entonces, para rapidez o para simplicidad voy a trabajar únicamente con una dirección, es decir, con la dirección en X, y posteriormente intuimos qué va a pasar con esto que tenemos acá abajo, ¿no? Que va a ser muy, muy parecido. Entonces continuamos trabajando con estos dos términos que tengo ya aquí. Podemos ver algunas simplificaciones a primera vista, como por ejemplo, como este signo menos afecta a todo esto, tenemos este rho por u con este menos rho por u. ¿Ok? Estos dos términos quedan igual, me quedarían menos menos. Y tengo los términos de delta x al cuadrado, que bueno, este signo menos me afecta esto. Entonces, aparte que tengo un elemento diferencial al cuadrado que sería prácticamente despreciable, pues se cancelan por el signo contrario. De tal forma que esta expresión la puedo reescribir como igual, abro mis corchetes, queda menos rho por la derivada de u con respecto de x medio menos u, ¿no? Por la elevada parcial de rho con respecto de x delta de x medio menos rho por la elevada parcial de u menos u por la elevada parcial de rho, todo esto multiplicado por delta y delta z. ¿Ok? Ojo, acuérdense que ya nada más estoy trabajando con los primeros dos términos del flujo másico. Esto sería, perdón. Aquí yo tengo el flujo másico que entra por W menos el flujo másico que sale por E, de cierta forma. Entonces empiezo a trabajar con estas expresiones y tengo lo siguiente. Aquí lo que puedo notar es que este término y este término pues se pueden sumar. Tengo delta x, este es rho por delta u con respecto a x, o por la rapidez de cambio de u con respecto a x, o la derivada parcial de u con respecto a x, que multiplica delta x medios, ¿no? Entonces, pues se puede sumar, ¿están de acuerdo? Y esta expresión yo la puedo hacer, o yo la puedo reescribir de la siguiente forma. Por delta x, misma situación con este término que está acá y este término que está acá. Menos u por delta x, delta y y delta z. De esta expresión seguimos trabajando y yo puedo factorizar el término delta x. Entonces tendría menos rho por delta u con respecto de x menos u por la elevada parcial de rho con respecto de x por el volumen, ¿no? Esto ya, si se dan cuenta esto, pues ya puede ser, o es el volumen de mi volumen diferencial.
en mi elemento de fluido. Y ya para terminar, este término que está acá, yo lo puedo expresar por las fórmulas de la derivada, por la regla del producto, ¿no? Por la regla del producto de la derivada, como ahí está, ¿no? Porque esta, la derivada de ρ por u es igual a u por la derivada de ρ menos o más, aquí tengo el signo menos que me afecta todo, o más la derivada más ρ por la derivada de u, ¿no? Entonces, por la regla del producto de la derivada, estos términos lo puedo expresar de esta forma que yo tengo acá. Ojo, y esto acuérdense que es únicamente lo que está pasando en dirección X, ¿ok? Únicamente es lo que pasa con estos dos términos. ¿Qué pasaría con estos otros dos? Pues algo muy similar. De tal manera que para las tres direcciones, yo obtengo el flujo neto tomando en cuenta esto, me quedaría esto que tengo acá menos la derivada parcial de o por u con respecto a x de delta y delta z, que es lo que obtuve para x. Para y, pues evidentemente tendría algo similar con las componentes correspondientes y ustedes pueden hacer el ejercicio completo para validar y demostrar esto que estoy poniendo aquí, delta x, delta y, delta z. Ahí está. ¿Ok? Esto que tengo aquí, pues es la expresión del flujo neto en el volumen de control o en nuestro elemento diferencial del fluido. Ok, ahora, para terminar, pues tengo que utilizar ambas expresiones de la ecuación de conservación de la masa, o del enunciado de la ley de conservación de la masa, que hablaba de la tasa neta, la tasa de cambio de masa en el elemento del fluido es igual al flujo neto de masa en el elemento del fluido. Vamos para allá. Vamos a ver en dónde quedó. Aquí tengo una expresión, aquí tengo otra. Vengo para acá. Aquí empezamos, ¿no? Ecuación de conservación de la masa en su forma diferencial, la tasa de cambio en el elemento del fluido y el flujo neto de masa en el elemento del fluido. Estas dos expresiones ya las tenemos de forma matemática. Vamos a igualarla, ¿no? Vamos a igualarla. Vamos a pasar a la derecha. Y la tenemos de la siguiente forma. Primero, tasa de cambio de masa en el elemento del fluido, y ya vimos que es esto es igual a flujo neto de masa en el elemento del fluido, y ya vimos que eso es igual a... Ok, ahí está. Del lado izquierdo tengo la tasa de cambio de masa en el elemento del fluido y aquí tengo el flujo neto de masa en el elemento del fluido. Estas son expresiones matemáticas en forma diferencial del enunciado de la ecuación de conservación de la masa. ¿Podemos trabajar todavía con esta ecuación? Claro que sí, de la siguiente forma.
Podemos evidentemente dividir cada uno de los términos entre el volumen, ¿no? Dividiendo entre el volumen. Obtengo que es la derivada parcial de ρ con respecto a t es igual a menos la derivada parcial de ρ por u con respecto a x menos la derivada parcial de ρ por v con respecto a y menos la derivada parcial de ρ por w con respecto a z. ¿Ok? Y utilizando el operador Nabla, yo puedo reescribir esta situación de la siguiente manera. La derivada parcial de ρ con respecto de t es igual a menos la divergencia de ρ por el vector de velocidad. Yo te explico más a detalle esta situación. De ρ por el vector de velocidad. ¿Ok? Despejando, para que me quede todo positivo. Esta la podemos expresar como más y esta es la forma diferencial de la ecuación de continuidad. ¿Ok? Rápidamente, de este lado, mi vector de velocidad es u en i más v en j más w en k. ¿Ok? Al multiplicar esta función escalar por una función, al multiplicar esta función vectorial por una función escalar, pues yo tengo que es ρ por v en i más ρ por v en j más ρ por w en k. Sabiendo que mi operador Nabla es la derivada parcial con respecto de x en y más la derivada parcial con respecto a y en j más la derivada parcial con respecto a z en k, pues una divergencia de ρ por el vector de velocidad sería elemento por elemento más elemento por elemento más elemento por elemento. Entonces, por eso, esto nosotros lo podemos expresar. Es lo mismo, simplemente cambiamos la nomenclatura utilizando el operador Nabla y la podemos expresar de esta forma. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo con respecto a la ecuación de continuidad en su forma diferencial. Hasta luego, que estén bien.